Saludos cordiales. Nosotros somos el grupo correspondiente a la semana número 10 y les estaremos hablando sobre Rousseau. Ese grupo es integrado por Carlos Adrián Peroso, Maricel de la Cruz Mercedes y su servidora Stephanie Arias. Pero antes yo les estaré dando una pequeña introducción de lo que fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta el siglo XIX en sus primeros años. Las ideas del siglo XVIII significaron la ruptura definitiva de lo que eran las tradiciones medievales y humanísticas, o sea, eso de no pensar libremente, esas ideas que se basaban en la Edad Media de no pensar libremente, todo eso se acabaron. La visión de los liberales decisistas se basaba en la interpretación de la matemática del universo, dejando ellos a un lado lo que era la filosofía religiosa que tenían la vida de los humanismos. Y ellos se comenzaron a basar en las piedras angulares de lo que era la razón, la paz y el progreso. Lorenzo Luciriaga. ¿Quién fue Lorenzo Luciriaga? Bueno, Lorenzo Luciriaga fue uno de los historiadores españoles de la educación, pero fue el que más contribuyó a esta disciplina, a pesar de él ser un representante español durante muchos años en la Nueva Escuela, que era un movimiento donde él estaba. Expuso en su obra Historia de la Pedagogía y de la Educación que las teorías pedagógicas se dividían en fases, en la que vemos en la primera fase predominaban las ideas intelectualistas y sensorialistas. En la segunda fase vemos que predominaban las ideas naturalistas de Rousseau y en la tercera fase vemos el idealismo del Pestalozzi. Pero ese personaje también citó algunas ideas pedagógicas en las que podemos ver la siguiente: la creencia en el poder absoluto de la razón. Esta decía que tanto el hombre como el pueblo debían de ser gobernados, y esta sola se podía gobernar por medio de ¿qué? Por medio de la educación. La aspiración a la libertad. Esta suprimía toda traba política y religiosa. También encontramos el reconocimiento de la naturaleza, a las leyes naturales en el universo y en la sociedad. Esa daba lugar a lo que era el naturalismo pedagógico. También encontramos un sentido progresista y optimista de la vida. Esta era que decía que la educación era un instrumento valioso, o sea, categorizaba a la educación como un instrumento valioso. Encontramos también el despertar del espíritu social, de ayuda y de cooperación. Esta daba una nueva concepción a lo que era la educación. Y por último, pero no menos importante, la progresiva secularización de la educación. Esta reducía cada vez más los términos, o sea, la influencia eclesiástica y religiosa. Además de citar las ideas pedagógicas, este personaje también caracterizó la educación en el siglo XVIII de la siguiente manera: el desarrollo de la educación estatal y de la educación del Estado. Esta decía que todas las autoridades oficiales tenían derecho a la enseñanza, o sea, participaban en lo que era la enseñanza. Encontramos también el conocimiento de la educación nacional, el conocimiento nacional de la educación del pueblo, por el pueblo o por sus representantes políticos. Otra más que vemos es el principio de educación universal, gratuita y obligatoria. Encontramos también lo que era la iniciación del laicismo. Laicismo era toda corriente ideológica que defendía al pueblo, que defendía al hombre, de toda influencia eclesiástica y religiosa. Dice, como decíamos, la iniciación del laicismo en la enseñanza con la sustitución de la enseñanza religiosa por instrucción moral y laica. También encontramos lo que era la organización de instrucción política como una unidad orgánica. Eso era de la escuela primaria hasta lo que era la universidad. También encontramos la acentuación del espíritu cosmopolita universalista que une a los representantes y educadores de todos los países. Cosmopolita, como ya
se dijo prácticamente, eso era que viajaban a diversos países, a diferentes países. También encontramos la primacía de la razón, la creencia por el poder racional en la vida de los individuos y de los pueblos. Y por último encontramos el reconocimiento de la naturaleza y de la institución en la educación. Pero ahora hablaremos de Immanuel Kant. ¿Quién fue Immanuel Kant? Bueno, este era uno de los autores de la Ilustración, pero también ese fue un alemán filósofo que atribuyó o afirmó en el 1784 que la Ilustración era la salida del hombre de una infancia mental de la que él mismo es culpable. O sea, él se refería que él decía que la infancia es la incapacidad de usar tu propia razón sin la ayuda de otra persona, o sea, sin la guía de otra persona. O sea, si yo, vamos a suponer, un ejemplo, yo puedo tener razón en un punto, pero yo no creo que tengo razón en ese punto porque no hay personas que me apoyan. Si yo no tengo una persona que me apoye, o sea, yo no tengo la razón. Entonces, él decía que o sea, somos culpables cuando la causa no es de la falta de inteligencia, no es la falta de entendimiento, sino la incapacidad de decidir o tener el valor de decir que yo tengo la razón sin necesidad del apoyo de otra persona. Ahí fue en su ensayo titulado ¿Qué es la educación? La ilustración fue que se divulgó la frase sapere aude, que significa atrévete a saber o ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Ahora veremos lo que es la razón en la ilustración. Esta se consideraba una herramienta para mejorar la vida mediante esa se consideraba una herramienta para mejorar la vida mediante los avances sociales, económicos, políticos y filosóficos. La ilustración tenía ¿cómo decirlo? Tenía la finalidad de disipar toda tiniebla, o sea, toda la tiniebla de la ignorancia, porque en ese entonces ellos decían que ellos eran ignorantes, o sea, que todos, o sea, no tenían un pensamiento lógico. Y la ilustración se basaba por eso que la ilustración fue conocido, en el siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces, porque decían que la ilustración, ellos venían a darle razonamiento a todo, o sea, a disipar todas las tinieblas. Eso era lo que yo decía. La ilustración también se fue sintetizando en el programa ilustrado. Vemos que una de las sintetizaciones fueron la aceptación de la investigación científica y de sus resultados, la lucha contra la superstición y los perjuicios. Encontramos también el reexamen crítico de todas las ideas creencias básicas e interés por las obras de reforma económica y social. La ilustración también fue caracterizada en diferentes maneras. En la primera manera que vemos que fue caracterizada la ilustración era el amor a la naturaleza, el deísmo, la razón, la moral laica, la libertad y la igualdad. ¿Qué decía cada una de ellas? Bueno, el amor a la naturaleza decía que para contrariar esta parte, o sea, para concretar el deseo de saber las leyes que la rigen, se utilizaba solamente la razón. O sea, el hombre no podría contrariar esa ley, sino tener la razón como la única guía para saber cuál es el funcionamiento de lo que es la naturaleza. La razón, como dijimos anteriormente, esa era la única forma, la única manera de saber cuál es el funcionamiento, para poder decirlo así, de lo que era la naturaleza. Había una frase que decía, todo lo racional es bueno y todo lo que no es irracional es incorrecto. O sea, a suponer, si yo tengo una manzana amarilla, supongamos así. O sea, yo digo que yo tengo una manzana amarilla porque no la tengo, porque no tengo una prueba de eso. Yo estoy en lo incorrecto porque no tengo una prueba, no tengo una base, no tengo unos argumentos que me digan a mí verdaderamente la manzana es amarilla, o sea que yo estoy en lo incorrecto. Vemos también la libertad. La libertad era en todos los sentidos, o sea, ya sea económico, intelectual, político, religioso. Encontramos también la igualdad, que decían que todos los hombres eran iguales ¿a qué? A la luz de la razón. Encontramos el deísmo que decía que Dios era el único autor de la naturaleza y él se revelaba a los hombres a través de la razón.
El laicismo o la moral laica, como dijimos anteriormente, esta decía que se respetaba el derecho a la persona que no tenga razón. O sea, si yo no tengo razón porque la manzana no es amarilla, no significa que yo, o sea, me tienen que hacer un bullying por eso. O sea, no me tienen que hacer bullying por eso. Porque todos tenemos derecho a equivocarnos y tampoco yo puedo decir, o sea, quillarme contigo, digo, porque, o sea, tú tenías razón y yo no, o sea, no, exigía lo que era el derecho. Una de las consecuencias también de la ilustración fue el nepotismo ilustrado. Vemos también aquí que dice que en este no se solicitó su opinión, tenían nuevas ideas de lo que era la ilustración, tenían intereses monárquicos, decían que querían el bienestar del pueblo y se mejoró las condiciones de. Ahora les estaré hablando sobre Jean-Jacques Rousseau. ¿Quién fue Jean-Jacques Rousseau? Bueno, este personaje, o también llamado Juan Jacobo Rousseau, fue un filósofo, escritor, botánico y escritor de la Ilustración. Nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció en Francia el 12 de julio de 1778. Ahora hablaremos un poquito de su vida. Jean-Jacques Rousseau se crió con su padre. Su padre fue Isaac Rousseau, debido a que su madre murió a poco tiempo de darlo a luz. Ese personaje tuvo todo el cuidado de sus padres, quien le enseñó en sus primeros años, le enseñó todo relacionado a la educación y le enseñó también a leer. Jean-Jacques Rousseau leía libros desde novelas sentimentales hasta Plutarco. Isaac, su padre, lo abandonó al cuidado de algunos parientes porque tuvo una riña con un hombre al cual hirió y eso tuvo como resultado que él huyera a Ginebra. Todo marchó excelentemente bien hasta que las dificultades económicas impidieron que Rousseau siguiera en la campiña en donde él permanecía con un primo y sus escuelas él tuvo que interrumpirla totalmente. Ahí fue donde él volvió a Ginebra, donde contó con la ayuda de un sacerdote. Ese sacerdote le presentó a una dama llamada Madame Wellings, que la podemos ver en la Ilustración. Esta se ocupaba del proselitismo y conservaciones. Madame Wellings lo llevó a Turín, donde él lo tuvo el papel de, estaba haciendo el papel de catecúmeno y a poco tiempo se bautizó como católico. Como dijimos anteriormente, Jean-Jacques Rousseau se dedicaba a la música. En 1740, a los 28 años de edad, se fue a Lyon, donde conoció a Diderot y otros grandes enciclopedistas. Diderot en una ocasión lo puso, como eran amigos, como eran buenos amigos, le dijo que participara en un concurso en el cual él ganó. Una de las obras que podemos ver, obras musicales de Jean-Jacques Rousseau, mencionamos la siguiente: Proyecto para la educación del señor Saint-Mathieu. En el 1741 también encontramos El adivino de la aldea, en 1751, y Cartas sobre la música francesa en 1953, entre otras obras. Ahora estaremos hablando sobre el discurso ganador de Jean-Jacques Rousseau. Ese discurso se titulaba Discurso sobre las ciencias y las artes. Podemos ver una ilustración de esta imagen. Y en ese discurso, Rousseau argumentaba con firmeza que iba contra las tesis dominantes de la corriente ilustrada, abriendo un camino a la reflexión. En la primera parte de este libro, Rousseau resalta la renovación de su generación en cuestión de la razón. Hablaba sobre la renovación de lo que era
la ilustración, o sea, la parte de ilustración que hablamos, que era lo que era el razonamiento. Entonces, hablaba una nueva generación, una renovación de lo que era el razonamiento. Ese discurso tuvo gran preámbulo, para decirlo así, porque hubo muchos, o sea, ese discurso resultó negativamente y provocó que él tuviera enemistad con Voltaire. En el próximo discurso que él obtuvo se titulaba Los discursos sobre el origen y la desigualdad, uno de los discursos más predominantes de él. Podemos ver una ilustración. En ese discurso, Rousseau examinaba los dos tipos de desigualdad, natural o física y ética y política. La desigualdad natural consistía en la diferencia entre la fuerza física entre un hombre y como resultado la naturaleza. Una frase citada de ese discurso encontramos la siguiente: la ciencia, el arte y las instituciones sociales han corrompido a la humanidad y que el estado natural o primitivo es superior en el plano moral o el estado civilizado. Rousseau y la ilustración. En esa parte, Rousseau se dedicaba a lo que era el sentimiento, o sea, todo lo que había de ilustración sobre razonamiento y lo lógico, o sea, la razón, o sea, en esa parte Rousseau no concordaba en esta parte porque él decía, o sea, Rousseau cambió la raíz, o sea, cambió de raíz el metro de la ilustración. Para él, ya la razón no era el criterio supremo, o sea, ya no era lo primordial, sino ahora era el sentimiento. Una de esas frases era: los sentimientos no se describen bien si no es por medio de los espíritus. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el horario en el que vean este video. Disculpen, estoy un poco, ustedes saben, nervioso por el asunto del video, porque uno no anda grabando todo el día. Yo le voy a estar hablando sobre la centralidad del problema educativo centrado en el tema Rousseau. Este tema es la continuación a la exposición de mi compañera Stephanie. En este problema se va a estar hablando y se va a mencionar sobre Rousseau, donde relata o menciona la corrupción que vivía en sus obras críticas, o mejor dicho, en sus discursos de autonomía crítica. Frente a la Ilustración fue consciente ante esto y no propuso ninguna solución, simplemente con esto quiso recalcar, o sea, identificar los problemas que habían en esa época. Cultura y sociedad no hacen por sí mismos la felicidad del hombre, ni tampoco es un producto inmediato y necesario del hombre. En este texto que está en el tema nos da a entender que lo que las personas necesitan lograr para obtener la felicidad no solo se obtiene por aspectos o por la forma de convivir en la sociedad, ya que con esta no se logra la felicidad inmediata. Se tiene que obtener un bienestar propio acerca de lo que se quiere lograr para cumplir la felicidad. La naturaleza humana nos habla acerca de la forma en la que las personas toman decisiones al momento de ser relacionadas en la sociedad o pretenden o tienen perturbaciones en el medio social que conocen. Su espontaneidad de los sentimientos son fundamentales a la hora de elegir o tomar decisiones. Nos menciona acerca de la forma en la que las personas toman decisiones acerca de un problema y poder resolverlo o solucionarlo. ¿Cómo es que se logra de igual manera utilizar la forma en la que se acerca a la felicidad y cómo tiene que lograr conseguir la felicidad? De igual manera, Rousseau nos da a entender cómo planteó los problemas para después ver cómo las personas resolvían esos problemas. Esto es de lo que se nos habla en el tema de la solución y búsqueda de soluciones para distintos tipos de problemas que van surgiendo con el paso del tiempo. Ustedes saben, gente, un pequeño cambio. Ahora sí estamos ready. Ahora sí podemos continuar. Ahora estaré impartiendo el otro subtema en el tema general llamado Rousseau,
el cual es el individuo y la sociedad. En este libro es un tratado social, una obra sobre la filosofía política publicado en 1762. Trata principalmente sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social y de encontrar la forma que defienda y proteja con toda la fuerza común de la persona. En este mismo habla de lo que solo se puede conservar de la libertad natural, sino solo más bien la transforma en libertad cívica, o sea que tengamos la capacidad para actuar sin restricciones y derecho a expresar y defender públicamente las opiniones propias para de esta manera poder expandir su personalidad y puedan ejercitar y desarrollar sus facultades, sus ideas se extienden y sus sentimientos se ennoblezcan. La obra comprende 4 libros, esto no quiere decir que se divide en 4 libros, aunque hay autores que opinan que es una obra inacabada. El primer libro establece la tesis de los hombres, que los hombres nacen libres e iguales, aunque enfatiza que en el pacto social los igualita a todos. Rousseau hace referencia al estado originario de los seres humanos, donde la familia era el primer modelo de la sociedad política, y distingue entre 3 tipos de liberales, la libertad la libertad natural, la libertad civil y la libertad moral. Hola de nuevo. Disculpen al fondo, lo que pasa es que ustedes saben que yo estoy en mi casa, entonces tuve unos pequeños asuntos y por eso tuve que moverme de sitio, entonces pero tranquilos, que la exposición todavía sigue. Ahora les voy a estar hablando sobre el segundo libro. El segundo libro se ocupa de la voluntad general. Según Rousseau, el ejercicio de esta voluntad es lo que se le llama soberanía. Es el momento en el que el pensador concede al pueblo la potestad de mandar sobre la nación. En ella establece que el fundamento legítimo de la sociedad reposa en un contrato que liga al pueblo consigo mismo. Rousseau opone lo que puede ser entendido como la justicia como normas a lo que es decir, el derecho. El autor demuestra cómo el pueblo constituye el único origen posible de un gobierno legítimo que pueda mantenerse y perdurar muchos años. Ok, ahora les estaré hablando sobre el tercer libro. Por su parte es el más extenso de todos, este es el libro más extenso. Este nos habla sobre las diferentes formas de gobierno que pueden existir. Rousseau acaba por concluir, que el gobierno no está en otra cosa que el ejército legítimo del poder ejecutivo. Es muy crítico respecto a la extensión y poderes que puede alcanzar el ejecutivo, ya que para él cuando más crece el Estado, más disminuye la libertad. Además establece cuáles son las características básicas de un gobierno y arremete contra las letras y las artes a la culpa de traer la decadencia a los pueblos. Por último tenemos el cuarto libro. Este libro nos habla de la bondad humana y la rectitud de los hombres. Destaca la habilidad de aquellos sin preocupaciones para resolver los problemas y hace una larga reflexión sobre la historia de Roma como colofón final. Ataca la religión cristiana, ya que la entiende como algo incomparable con la república. Rousseau aboga por profesar una fe completamente civil en lugar de las creencias de la Iglesia. Ahora les voy a estar hablando sobre el subtema, la educación natural y educación negativa. En este tema nos vamos a centrar en la novela Emilio o de la educación. Es un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre escrito por Rousseau en el año 1762. Fue una de sus obras más importantes. Aborda temas políticos y filosóficos concernientes a la relación del individuo en la sociedad. Particularmente señala cómo el individuo puede conservar su bondad natural. Rousseau sostiene que el hombre es bueno por naturaleza, mientras que participa de una sociedad inevitablemente corrupta. En el Emilio Rousseau propone, mediante la descripción del mismo, un sistema educativo que permita al hombre natural convivir con esa sociedad corrupta.
Rousseau acompaña el tratado de una historia novelada del joven Emilio y su tutor para ilustrar cómo se debe educar al ciudadano ideal. No suele señalarse, sin embargo, que se excluye de este ideal a las mujeres cuya educación ha de referirse a satisfacer a los hombres. Por otro lado, Emilio no es una guía detallada, aunque sí incluye algunos consejos sobre cómo educar a los niños. Hoy en día se considera el primer tratado filosófico o de la filosofía de la educación en el mundo occidental. Emilio, junto a algunos pensamientos sobre la educación de Locke, es considerado una de las obras constituyendo las bases de propuestas educacionales posteriores, tales como por ejemplo Practicar Educación de Maria Edgeworth. Sin embargo, hay una diferencia central que algunos sugieren: el cambio de clima intelectual tomó el lugar en la época entre ambas. La novela Emilio se prohibió y quemó en París y en Ginebra como la excusa de un controvertido fragmento sobre la profesión de la fe del vicario saboyano. Pero, a pesar de la causa de su reputación, rápidamente se convirtió en uno de los libros más leídos de Europa. Durante la Revolución Francesa, el Emilio sirvió como inspiración del nuevo sistema educativo nacional. El índice de esta obra se divide en 5 libros. El primer libro de 0 a 2 años, el segundo libro de 2 a 12 años, el tercer libro de 12 a 15 años, el cuarto libro de 15 a 20 años y el quinto libro nos habla sobre la adultez, el matrimonio, la familia y la educación de las mujeres. Hola, mi nombre es Maricel de la Cruz Mercedes y yo le estaré hablando acerca de la educación natural y la educación negativa. La educación natural consiste en que el hombre debe tener amor propio a la vida y a la libertad para proveer de una verdadera felicidad. La educación negativa es aquella en que no debe de enseñarse ni la virtud ni la verdad, sino proveer de vicios el corazón. Esto quiere decir que al hombre bueno nada hay que enseñarle, sino que él va adquiriendo conocimiento por él mismo. Emilio es una novela pedagógica escrita por Rousseau, la cual se le escribió a una señora que quería un escrito para la educación de sus hijos. Emilio consta de 5 libros, los cuales van desde el nacimiento hasta el matrimonio y la paternidad. El primer libro trata del periodo de la lactancia, que va desde 0 hasta 2 años, en el cual el niño nace ignorante, privado de su propia existencia, pero capaz de aprender. Rousseau dice: nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni conociendo nada. Esto quiere dejar dicho que el niño puede ir adquiriendo conocimiento a través de su propia voluntad. También dice que la educación del hombre empieza en el nacimiento, o sea, a base de experiencia y adquisiciones generales. O sea, este debe de ir pasando por proceso para ir educándose, ir tomando conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. El libro 2 trata del periodo de la infancia hasta los 12 años, donde deben ir educándose los sentidos. Decía: la naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos, o sea, que fuesen queridos. También decía: si los niños escuchasen la razón, no necesitaría que los eduquen. O sea, esto quiere dejar dicho que los niños no tienen un razonamiento lógico, puesto que si tuviesen un razonamiento lógico, todo lo harían bien y no necesitaría que los eduquen, sino que todo lo harían perfectamente y no deberían de ser educados. Rousseau también decía que los niños deben de ser tratados con suavidad y paciencia. Decía que al niño no se le debe obligar a pedir perdón ni a imponerle castigos.
Libro 3. Este consta desde los 12 hasta los 15 años, donde da comienzo a la pubertad. En este periodo se van desarrollando las capacidades de juzgar y la capacidad del sentido del orden. Es decir, el niño a esta edad va teniendo conocimiento de lo que es importante y de lo que no. Eso aplica. El niño no sabe algo porque se lo hayas dicho, sino porque él mismo ha comprendido. A los niños de esta edad se le deben impartir métodos que despierten su interés y su curiosidad. Es decir, no se le deben impartir procesos que llamen la atención su aburrimiento, sino su interés, para que los niños se mantengan despiertos y que tengan un interés en lo que se les está dando, puesto que esto, si es algo aburrido, no van a adquirir los conocimientos necesarios. El libro 4. Este va desde el periodo de los 15 hasta los 20. Trata de la adolescencia, donde se habla de la educación moral y religiosa. El niño no es capaz de ponerse en la situación de los demás hasta esta etapa, la cual es la adolescencia, donde tiene un mejor entendimiento de los sentimientos y además también se saltan las pasiones. Dice: la aparición de la voz de la conciencia marca en Emilio la entrada al mundo moral con impulso a los problemas éticos y sociales. Rousseau decía que el niño no necesitaba de Dios para ser bueno. Los niños no necesitaban de Dios tampoco para salvarse, y que si le hablaban de Dios antes de tiempo se iban a tomar una idea farsa. Rousseau decía que Emilio tenía 18 años y no conocía de Dios, y este era un hombre bueno. O sea que no era necesario educar la parte religiosa, o sea, hablarle de Dios, porque se podían salvar sin conocer a Dios y podrían ser buenos sin conocer a Dios. Esto planteaba Emilio. El libro 5 es el de la adultez, el matrimonio y la educación de las mujeres, donde Rousseau retoma el contrato social para formar una familia. La mujer debía ser pasiva, débil y eran para complacer a los hombres. La educación de las mujeres está en relación con los hombres, o sea, debían ser educadas para servirles a los hombres. En esta etapa o periodo, Emilio se siente con obligación de formar una familia, puesto a que lo lleva al contrato social, a la ciudad, a conocer a las personas, ver el comportamiento de estas para formar una familia para que fuese atendido, le diesen cariño, todas esas atenciones. El naturalismo eudemonista es la búsqueda de nuestra propia felicidad o las acciones que se toman en cuenta en un presente sin tener importancia el futuro, teniendo en cuenta el no dañar a terceras personas. Esto es ser como quiero ser sin tratar qué pueda pasar en un futuro. O sea, esto es vivir el presente, hacer lo que yo quiero hacer ahora
sin importar las consecuencias que esto vaya a traer en un futuro, pero teniendo en cuenta nuestros valores. Para concluir, Rousseau entiende por naturaleza la vida originaria, pura, no influenciada por los convencionalismos sociales, el amor propio y el amor al prójimo, la razón y la libertad del hombre son características de la educación natural. La educación del niño debe surgir del libre desenvolvimiento de su ser, de sus propias actividades, de sus naturales tendencias. Gracias. Hasta aquí fue mi parte.